Hola, buenas tardes. Martín, Cristina, ¿andan por ahí? Andrés, que se conectó recién. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La Vicky, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Martín? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Andrés. Bien, bien. ¿Qué dicen? ¿Arrancamos o algún compañero más se sumará a esta convocatoria? ¿O arrancamos y que se sume el que se sume? Solo faltaría Martina, ¿no? Chicos, Martina. Y la clase pasada estuvo Julia, que le debo unos apuntes, por eso me acuerdo. Pero bueno. Hoy tuve que reemplazar a Karina Hernández, que es de la comisión 3, de las 13:15, y me conecté. Uy, son un montón, son como 12 o 15 alumnos, me pareció una locura. Digo, yo a la tarde doy un íntimo, ustedes son un montón. Les digo, acá no acepto ni preguntas ni consultas, nada. Así que bueno, ya di la clase y tuve un día largo, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Cualquier cosa que esté diciendo que digas, Vicky, ¿qué estás diciendo? Me frenan y me dicen, Vicky, por favor, explícate, estás dormida, repetí lo que estás dando. Así que bueno, si todo está en condiciones, nos queda a nosotros ver la unidad 18 de proceso sucesorio, un proceso bastante sencillo en general para estudiar. Tiene muchos puntos la unidad, pero ahora vamos a ver que hoy vamos a tratar de estudiar punto 1 y punto 2, que son como conceptos muy generales que aplican a los dos tipos de proceso sucesorio, que ahora vamos a estudiar las clases, que es el punto 3 y punto 4, que es testamentaria y intestato. Después el punto 5 es herencia vacante, y el punto 6 son trámites comunes a los dos procesos, así que si bien son muchos puntitos, se tocan en algún tema, en algún punto todos los temas, los vamos a ir combinando, lo que aprendamos en los conceptos de estos dos puntos, después los aplicamos a los que siguen, así que creo que vamos a estar bien. Hasta donde tengo cronometrado yo, tenemos una clase más, la que viene, y ya después sería la semana del examen, ¿correcto? Si no hubo modificaciones. sí, hasta ahora sigue siendo el 8 el examen. Bueno, lo vamos viendo, no hay problema. Bueno, déjenme que voy a compartir el Power. A ver, aquí. Estamos. Del principio. Ahí va. Bueno, unidad número 18, proceso sucesorio. Ah, paren, porque yo acá estoy viendo que había hecho unas modificaciones y que no las tengo ahora. ¿Qué pasó? ¿Abrí otro Power? A ver, esperen un segundo porque parece que tengo dos Power. Denme un segundito. No sé cómo tú. Este quiero, muy bien. Perdón, no sé qué hice y me compartí otro Power. En este está más completo, ahí está. Ahora estamos. Disculpen. Bueno, ahí vamos. ¿Por qué quería poner este Power? Porque como siempre, y siempre hacemos esta aclaración cuando estudiamos juntos, que esta materia no solo tiene como base Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, sino que casi todo recurre a otro tipo de fuente legislativa. En este caso, proceso sucesorio, vamos a estudiar Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, como siempre, como base, pero el Código Civil y Comercial de la Nación
tiene muchísimas incorporaciones de fondo del proceso sucesorio, de fondo y de forma, que en realidad es la parte que nos interesa a partir del artículo 2335. Así que en cuanto a la cuestión de competencia, por ejemplo, a diferencia de muchos procesos, quien regula esa cuestión es el código de fondo. Entonces vamos a tener que ir estudiando un poquito el articulado de base del Código Procesal, de la provincia y el de Nación, como siempre, pero claramente trayendo las normativas del Código Civil y Comercial para que tengamos la cuestión actualizada. ¿Qué tenemos que saber cuando hablamos de proceso sucesorio? Claramente no tengo que hacer mención de que hablamos de una persona fallecida o un causante que nos va a provocar el inicio de cualquier acción legal ahora vamos a ver para qué. Por primer punto, el programa nos plantea sucesión universal. ¿Qué significa esto de la sucesión universal? Los procesos sucesorios están dentro de una categoría que se denomina en nuestro derecho argentino como procesos universales, que son dos los procesos universales que tenemos en nuestro derecho, que es el proceso sucesorio y el proceso concursal. Las únicas dos tipos de procesos universales. ¿Qué tienen de característico estos procesos universales? Que están destinados a liquidar y distribuir la totalidad del patrimonio de una persona. Por eso ese carácter de universalidad. Tanto en los concursos como en los sucesorios, lo que se busca, además de, en el proceso sucesorio, de declarar los herederos de determinada persona, es ver cómo está compuesto el patrimonio del causante, valuarlo, es decir, identificar su precio, y su posterior liquidación y partición final a cada uno de los herederos. Entonces, dos procesos universales en todo nuestro derecho, proceso concursal, proceso sucesorio. ¿Por qué este carácter? Porque tiene este carácter de universalidad, de liquidar la totalidad del patrimonio de una persona. Esto es lo que se refiere al punto de sucesión universal o proceso universal con este carácter de liquidación de la totalidad del patrimonio. ¿Cuál es el concepto del proceso sucesorio o para qué está destinado? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Yo hace un ratito adelanté que claramente tenemos que tener una persona fallecida que provoque el inicio de estas actuaciones. ¿Cuáles van a ser los objetivos del proceso sucesorio? Dice, determinar quiénes son los sucesores de una persona muerta o declarada presuntivamente muerta. Lo de la presunción de fallecimiento después lo vamos a ver, pero como primera medida, el principal objeto del proceso sucesorio es buscar quiénes son los sucesores de ese causante que falleció y por el cual estamos iniciando el proceso sucesorio. Segundo objetivo del proceso sucesorio, que acabamos de adelantarnos, precisar la cantidad y el valor de los bienes que integran el patrimonio de esa persona fallecida. Entonces, primero, determinar quiénes son los sucesores como primer objetivo del proceso. Segundo, determinar la cantidad y el valor de los bienes que componen la universalidad del patrimonio de esa persona fallecida. Tercer objetivo del proceso sucesorio, cobrar los créditos y satisfacer el pasivo que lo afecta. La aclaración que tiene este objetivo ahí mencionada en la filmina es que, por ahí a diferencia de lo que uno puede interpretar en el proceso concursal, no sé si ya vieron concursal, pero bueno, en el proceso concursal vienen los acreedores, verifican su crédito, se reclaman dentro del mismo proceso, le reclaman al juez del concurso la plata que se les debe, o sea que son acreedores, y dentro del mismo concurso con lo que se resulta del cobro se les paga y se satisfacen todas las deudas. En el proceso sucesorio, en principio vamos a ver que tiene otras características y las únicas deudas que se podrían satisfacer dentro del mismo proceso son aquellas que se conocen como de legítimo abono, que es cuando todos los herederos se ponen de acuerdo y autorizan el pago de determinada deuda. Sacando esta excepción de legítimo abono, las restantes deudas que se reclamen al causante o que tenga el sucesorio en general van a tramitar por procesos independientes por características que ahora vamos a ver propias del proceso sucesorio, no dentro de este mismo proceso, pese a que estamos diciendo que tiene como objeto cobrar los créditos y satisfacer los pasivos que afectan al patrimonio que compone el proceso sucesorio. Las vías por las que van a tramitar estas cuestiones son distintas a las que podrían considerarse en un proceso concursal. Van a tener tramitación por separado al trámite del proceso sucesorio general. Así que, como primera medida, uno piensa en proceso sucesorio, determinar quiénes son los sucesores de los herederos del causante, determinar los bienes y el valor que componen el patrimonio de la sucesión, determinar cobrar los créditos, satisfacer los pasivos o pagar las deudas, como lo quieran decir,
Y como cuarto ítem o objetivo que tenemos que pensar a la hora de promover un proceso sucesorio, es este de distribuir el saldo entre los herederos o sucesores, sean personas a quienes la ley le asigna calidad, o los designados por voluntad del testador, que después lo vamos a ver, expresada en un testamento válido, o sea, distribuir la partición vendría a ser este objetivo final, que es el último ítem de cualquier tipo de proceso, que ahora vamos a ver, sucesorio, habintestato, testamentario, que es efectivamente, una vez que determinamos cuáles son los bienes, cuánto valen y cuánto debería corresponderle a cada uno de los herederos, la adjudicación efectiva a cada uno de los herederos. Estos son como los 4 objetivos que tenemos que pensar a la hora de entender o empezar a ver de qué se trata el proceso sucesorio. Fíjense que ahí les cité el 2335 Código Civil y Comercial, que justamente nos dice que el proceso sucesorio tiene por finalidad identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar bienes. En resumidas cuentas es un poquito los 4 objetivos que yo planteé en forma separada, pero en definitiva es el mismo articulado del código el que nos dice o nos marca el camino de cuándo va a funcionar este proceso sucesorio. ¿Qué clases de proceso sucesorio existen? Y yo por ahí me adelanté hace un segundito mencionando características. Básicamente 2, si sacamos lo que es la herencia vacante. Las clases de proceso sucesorio van a ser testamentario o habintestato. A grandes rasgos, la diferencia radical que existe entre estos 2 tipos de proceso sucesorio es la existencia de un testamento. Si el causante dejó un testamento escrito y con posterioridad se reputa válido, el proceso se va a identificar con un proceso testamentario con las características que éste tiene. Ante la inexistencia de testamento, y solamente por la institución que la ley hace de los herederos, la sucesión va a tramitar en forma habintestato. O sea, a grandes rasgos, ahora vamos a ir al detalle de lo que cada proceso, con qué requisitos cada proceso se identifica. Pero a grandes rasgos, la diferencia radical es la existencia de un testamento. Si hay testamento, la sucesión es testamentaria, y si no lo hay, va a ser habintestato. Así de sencillo y cortito. En el cuadrito que hice la clasificación de testamentario puse que es aquel que debe tramitarse cuando el causante estableció por escrito, como acto de última voluntad, a quien quiere que se transmitan sus bienes y luego de la muerte, testamento. Después, estos detalles que tiene que tener el testamento, que sea por escrito, como acto de última voluntad, y con institución de herederos, lo vemos en particular cuando estudiamos testamentaria. Simplemente ahora los requisitos generales para identificar los tipos, las clases de sucesiones. A contrario, la habintestada es el trámite que corresponde dar a la sucesión cuando el causante no instituyó herederos a través de la suscripción de un testamento, debiendo en este caso respetarse las reglas sucesorias del Código Civil y Comercial. Básicamente, en forma más detallada y con los requisitos que cada instituto tiene, la diferencia está en esto que les remarqué desde el inicio. La existencia de un testamento nos va a marcar una sucesión testamentaria, la inexistencia del mismo una habintestato. En cuanto a los requisitos, los menciono solamente porque después vamos a estudiar cada una de ellas en profundidad. En la testamentaria tenemos que tener un testamento válido, porque después vamos a ver que podemos tener un testamento que no se repute válido porque no cumple los requisitos que tiene que tener. Se tienen que cumplir las diligencias previas, que es la apertura de la sucesión y la protocolización de ese testamento, que es un trámite propio de la testamentaria, la protocolización de ese testamento si no se hizo por escritura pública. Que el testamento contenga institución de herederos, o sea, que efectivamente designe quiénes van a ser los herederos de ese causante, y que se disponga de la totalidad de los bienes. ¿Por qué en este detalle de la totalidad de los bienes puede pasar que en el testamento el testador o el causante sí solamente adjudique alguno de los bienes que integra su patrimonio? En esos casos, lo que va a suceder es que va a haber una sucesión mixta, que puede pasar, que es testamentaria, en todo lo que implican aquellos bienes que fueron testados o incluidos en el testamento, y habintestato por los restantes bienes, o sea, con el trámite común, como ante la inexistencia de testamentos sobre esos bienes que no fueron incluidos en él. Pero dejémoslo ahí, eso sería un caso de sucesión mixta que puede pasar porque no se instituyeron la totalidad de los bienes en el testamento. Por otro lado, los requisitos que mencioné en la habintestato es que no haya testamento,
o existiendo uno declarado inválido, existiendo uno es declarado inválido, que es lo que dijimos recién, las diligencias previas de apertura de la sucesión y la citación de los herederos, y que se dicte la declaratoria de herederos, que es la resolución más importante que vamos a tener dentro de la sucesión a intestada, que es justamente cuando declaramos herederos a quiénes van a ser los herederos de ese causante. Ahora vamos a ver un cuadro con los dos procesos en general y vamos a ver cuáles son las resoluciones más destacadas de este proceso, como solemos hacer con todos los procesos. ¿Qué me interesa que se queden con esto? La diferencia que existe, las clases que existen de sucesión, con los rasgos fundamentales que diferencian cada una de ellas, teniendo en cuenta como máximo concepto la diferencia, la existencia de testamento en una y la inexistencia del mismo en la otra. ¿Cuáles son los caracteres de este proceso sucesorio? De estos, porque cuando hablo de todos estos puntos generales estoy hablando de los dos procesos, tanto de la intestado como la testamentaria. Por un lado es un proceso voluntario. Todos los procesos que estuvimos estudiando juntos son procesos contradictorios. En todos los procesos estuvimos viendo y hablando de un actor contra un demandado con un conflicto que se somete a consideración del juez para que lo resuelva, porque las partes no pueden conciliarlo o resolverlo ellas mismas. Este proceso en particular no funciona de esta manera y es voluntario porque solamente vamos a tener los peticionantes, ahora vamos a ver los conceptos que se utilizan en este tipo de proceso, los peticionantes que van a ser los futuros herederos de ese causante, que simplemente se presentan ante el juez a pedirle que se los declare como herederos de ese causante y en definitiva se distribuyan los bienes de esa persona adjudicándolos en la porción que a cada uno le corresponde. No hay, en principio, porque después ustedes pueden decirme, pero Vicky, a veces los procesos sucesorios hay millones de cuestiones contradictorias. Sí, es verdad, puede que haya cuestiones que se conviertan en contradictorias, pero van a tramitar en incidentes por separados. La naturaleza del proceso sucesorio es voluntario. Lo que se pide al juez, en principio, es una simple declaración de su carácter de heredero y la distribución de los bienes. No hay un conflicto que resolver, a grandes rasgos y como objetivo principal del proceso sucesorio. Es destacable esto de la voluntariedad del proceso sucesorio porque pareciera como que es unilateral, un diálogo constante entre los peticionantes y el juez. No hay ida y vuelta que yo les recalqué tantas veces entre el actor, traslado, demandado, contesta, juez resuelve. Ese ida y vuelta constante de cualquier proceso contradictorio no lo vamos a tener, en principio, en un proceso sucesorio que es con este carácter de voluntario. Consecuencia de este carácter de voluntario es el segundo de los caracteres que les señalé ahí, que dice inexistencia de partes. ¿Por qué? Porque justamente al no haber un contradictorio no vamos a tener un actor contra un demandado. Simplemente vamos a tener peticionantes con el juez que resuelve esas peticiones. ¿Quiénes van a ser los intervinientes de este proceso sucesorio en reemplazo de actor y demandado? El causante o la persona fallecida, como el concepto que queramos utilizar. Los peticionantes, que son aquellos que van a solicitar la apertura del proceso sucesorio, pueden ser los futuros herederos o no, después vamos a ver que hay muchísimas personas legitimadas para iniciar los procesos sucesorios, y los herederos, que justamente son aquellos sujetos que pretenden que se les reconozca ese carácter para poder actuar a continuación y ser los receptores de los bienes de esa persona fallecida. Entonces, causante, peticionantes y herederos van a ser los sujetos que van a ir interviniendo en lo que es la tramitación de estos procesos sucesorios. A su vez, eso universal, que fue lo primero que estudiamos, dijimos que era un proceso universal porque va a versar sobre la distribución y liquidación de la totalidad del patrimonio del causante, y determinante de la competencia para ciertos procesos relacionados con el causante, lo dejamos ahí. La cuestión de la competencia es un tema muy importante en la cuestión de sucesorio. De hecho, les diría que si están rejugados y tienen que estudiar algo de sucesorio, la cuestión de la competencia del proceso sucesorio que vamos a ver ahora es muy importante y suele ser materia de examen. Así que ahora vamos a hacer hincapié en ese tema en particular. Etapas del proceso sucesorio. ¿Quedaron claros entonces los caracteres? Más que nada esto de la voluntariedad, la inexistencia de partes, los conceptos que vamos a ir manejando de peticionantes, causante y herederos, el carácter de universalidad relacionado con lo mismo que vimos de sucesión universal, y el tema de la determinación de la competencia que ahora vamos a estudiar en particular.
etapas del proceso sucesorio, ab intestato y testamentario. Las mencionamos simplemente porque recuerden que después tenemos un punto dedicado a cada uno de estos procesos en particular, entonces cada una de estas etapas que vamos a mencionar ahora las vamos a desarrollar con detenimiento. En la sucesión ab intestato me voy a ir a la línea de tiempo para graficarlos previamente. Como siempre, que me encanta hacerles estas líneas de tiempo, la primera línea representa lo que sería todo el trámite del proceso de una sucesión ab intestato. Toda esta ahora la estudiamos. La segunda línea de tiempo es todo el proceso que, desde su iniciación hasta su finalización, que tendría una sucesión testamentaria. Acá llevé esta llavecita verde, muy tímida, pero que corta acá a mitad de pantalla más o menos. Todos estos trámites que continúan a la derecha de esta llavecita verde, si los leemos ahora con detalle, en principio son los mismos. O sea, una vez que pasa esta llavecita verde, las dos sucesiones tienen un inventario, un avalúo y una partición. Acá la ab intestato le agrego inscripción de declaratoria de herederos, pero no modifica que los tres trámites que continúan en esta segunda etapa, por decirlo de algún modo, de las dos sucesiones son inventario, avalúo y partición. Son comunes en los dos procesos. ¿Se diferencian en el inicio? Sí, hay trámites distintivos en cada una de ellas, porque dijimos que en uno hay un testamento y en el otro no. En función de la existencia de ese instrumento es que la tramitación va a requerir cuestiones diferenciables. En la sucesión ab intestato simplemente vamos a tener una petición de apertura del proceso sucesorio con los requisitos que a continuación vamos a estudiar, cumplimiento de informes al registro de juicios universales y testamentarios, también vamos a estudiar con esto. Lo que se hace es, el juez manda pedir informes al registro de juicios universales para ver si existe otra sucesión ab intestada ya iniciada de ese mismo causante, y al registro de juicios de testamentos para ver si existe algún testamento inscripto a nombre de ese causante. Se van a publicar edictos para que, si existiesen otros herederos del causante que no iniciaron la sucesión, se presenten y vengan a hacer valer sus derechos, y se va a dar vista al agente fiscal. El agente fiscal actúa siempre en los procesos sucesorios como representante del Estado, porque es un proceso de orden público, controlando y defendiendo los intereses del Estado. Entonces, acá se inicia todo el proceso sucesorio con todos estos, con la petición de la apertura del proceso, con el primer despacho de apertura, con todo lo que eso implica, y la primera gran etapa del proceso de la sucesión ab intestato, lo podemos llamar declarativo, finaliza, por decirlo de algún modo, con esta resolución, que es la más resonante del proceso de la sucesión ab intestato, que se llama declaratoria de herederos. Esta resolución es una resolución interlocutoria, donde simplemente, y no tan simplemente, en realidad tiene muchísima importancia, el juez determina que los herederos del causante van a ser, y especifica y detalla, individualizando quiénes van a ser cada uno de los herederos declarados de ese causante. Son justamente ellos, los que están incluidos en la declaratoria de herederos, los que después van a tener que hacer el trámite de inventario, que es determinar cuáles son los bienes del patrimonio del causante, hacer un avalúo, que es determinar el valor de cada uno de esos bienes, y quienes después van a gozar en la etapa partitiva, que es la etapa final, de la adjudicación de cada uno de esos bienes. Lo menciono a rasgo general para que tengamos un panorama de los trámites que vamos a tener en general en cada uno de los dos procesos. Les repito, punto 3 y punto 4 estudiamos en particular ab intestato y testamentario. Para mencionar los trámites de la testamentaria, y por ahí para ir comparando la diferencia de los trámites, en la sucesión testamentaria dijimos que tenemos un testamento, entonces vamos a tener que tener la petición de apertura, el cumplimiento de los informes, que es lo mismo que dirigimos acá al juicio universal y testamentario con los mismos objetivos, advertir la existencia de otro juicio o la existencia de otro testamento. La protocolización del testamento, que vamos a ver que en algunos casos se debe hacer y en otras no. Si hay escritura pública no es necesario protocolizarlo, después vemos que incluye esto de, o qué alcance tiene la protocolización del testamento, y la citación de herederos instituidos y restantes beneficiarios, que es lo mismo a través de esta publicación de edictos que los vamos a llamar a que vengan al proceso. ¿Qué va a pasar a diferencia de la sucesión ab intestato, que tenemos una declaratoria de herederos? En la sucesión testamentaria se va a dictar una resolución que se conoce como resolución de validez de testamento. En principio,
tiene los mismos alcances, o sea, sería el equivalente de la declaratoria de herederos de la sucesión habintestada, la resolución de validez del testamento en la sucesión testamentaria. En la declaratoria de herederos, el juez simplemente y con importancia en realidad, a los herederos legítimos los declara como tales. En la resolución de validez del testamento, el juez, si el testamento presentado es válido y los herederos instituidos cumplieron con todos los requisitos, va a aprobar ese testamento, y en función de esa resolución es quienes van a ser declarados herederos los que van a poder participar, como dijimos anteriormente, de esta segunda etapa distributiva o liquidativa. Yo hago esta diferencia que es meramente teórica, de decir, hasta la declaratoria de heredero y hasta la resolución de validez del testamento tenemos una etapa declarativa, porque es simplemente declarar quiénes van a ser herederos del causante. Ya una vez que pasamos a esta etapa de inventario, avalúo y partición, es una etapa netamente económica, distributiva, liquidativa, que finaliza con la adjudicación de los bienes, como para tener estas dos grandes etapas de los dos tipos de proceso, con declaratoria de herederos y resolución de validez de testamento en una primera etapa, y inventario, avalúo y partición en una segunda. ¿Por qué hago esta diferencia? Y ahora más adelante lo vamos a ver con detalle. Porque no siempre se inician los procesos sucesorios con intenciones económicas. En general lo son. La idea de los procesos sucesorios es declarar los herederos y después cobrar o adjudicarse cada uno los bienes que forman parte de la herencia. Pero estos procesos son costosos, la adjudicación de los bienes a cada uno de los herederos cuesta dinero, entonces muchas veces se inician los procesos primero para cumplir estas etapas declarativas, de saber efectivamente quiénes son los herederos declarados. Para muchísimos trámites se necesitan o la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento, o sea, uno como heredero va a necesitar un título donde se le asigna ese carácter, y muchas veces ahí quedan los procesos en esta primera etapa, hasta que con posterioridad se empiezan a declarar los bienes, si existiesen, para realizar esta etapa liquidativa de adjudicación a cada uno de los herederos. Incluso se pueden ir denunciando bienes en forma paulatina. Primero una casa, que se distribuye entre los herederos, con los años un auto, porque ya les digo, cada uno de estos bienes denunciados implica toda una serie de trámites y de pago de aportes que cuestan dinero, y muchas veces los herederos no lo tienen. Entonces, a medida que van denunciando bienes, van haciendo los pagos correspondientes. Y muchas veces esta etapa liquidativa se demora hasta que se finaliza con la liquidación de todos los bienes que componían el patrimonio de este causante fallecido. Yéndome un poquito para atrás, vimos recién las etapas, es lo que estamos charlando recién. Yo acá simplemente detallé esta primera etapa de la sucesión al intestato, se llama periodo informativo, que comprende esto de el inicio del proceso sucesorio, los pedidos de informes, todos los trámites previos al dictado de la declaratoria de herederos, y después sí venimos con inventario, avalúo y partición y adjudicación. Lo mismo que las etapas dijimos recién del testamentario, etapa inicial, que sería este periodo informativo del habintestato, se llama inicial en la testamentaria, con los trámites que vimos recién, y petición de apertura, cumplimiento de informes, protocolización si correspondiere, citación, resolución de aprobación del testamento, y inventario, avalúo y partición, los mismos trámites en esta segunda etapa del proceso de la sucesión testamentaria. Ahí quedaron las liñitas de tiempo para graficar todo lo que estuvimos viendo. Y pasamos a este gran tema que es la competencia en el proceso sucesorio, que es quién va a ser el juez que va a tener la posibilidad de resolver las causas del proceso sucesorio y todas aquellas que surjan en forma conexa a este proceso. Como grandes rasgos, como principal punto de partida, que lo mencioné cuando arrancamos, para estudiar competencia, vamos a ir a Código Civil y Comercial de la Nación. En general, la competencia de los procesos, que fue lo primero que les puse ahí, surgen de los procesos, de los códigos de forma, de los procedimentales que solemos estudiar, pero en este caso del proceso sucesorio es la normativa de fondo la que nos habla de la competencia del proceso sucesorio. ¿Qué vamos a estudiar? Y se lo tienen que saber porque es muy importante, el artículo 2336 del Código Civil y Comercial. Lo vamos a desglosar a continuación para que queden claro cada uno de los parrafitos que contiene, o sea, qué contenido tiene todo este artículo, a qué se refiere, qué nos indica,
Pero 2336 con todo el contenido que vamos a estudiar. Prórroga de competencia que vamos a estudiar a continuación. Y fuero de atracción, que es con lo que se terminaría este tema, es importante. Así que lo conversamos, lo desglosamos, lo leen y cualquier cosa la semana que viene, si hay dudas, las evacuamos. ¿Qué tenemos que saber de este 2336? Fundamentalmente la regla que nos plantea y que nos hace de base para comenzar todo lo que vamos a hablar de competencia del proceso sucesorio. ¿Qué dice el 2336? Lo voy a leer literal, que lo transcribí ahí. Dice: la competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante. Ahí me quedo un segundo. Esa es la regla en materia de competencia del proceso sucesorio. Corto, sencillo, si no fuera por todo lo que vamos a ver a continuación, sería facilísimo. El juez del último domicilio del causante es juez competente para entender en sucesiones. Es siempre esa regla cortita y fija. Último domicilio del juez del último domicilio del causante es el juez competente. Eso, la máxima. Obviamente, a continuación empiezan las excepciones y las materias de discusión en jurisprudencia y doctrina. ¿Qué dice el 2336? Dice, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2643. Yo ahí les mencioné, buscando, dije, a ver qué pasa con el 2643, porque se va un poco de la normativa que yo les cito, es la del final, es la sección 9, capítulo 3, libro sexto. Bueno, ¿a dónde nos lleva ese artículo? Básicamente en las disposiciones de derecho internacional privado, que no estaban en el Código Viejo. Toda esta cuestión de competencia en el Código Viejo estaba bastante confuso, generó jurisprudencia a patadas, y el Código Nuevo vino bastante a limpiar y ordenar toda la cuestión de competencia, pero algunas cositas siempre nuevas aparecen. ¿Qué estaba diciendo entonces? Que la regla general es juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en el 2643. Entonces, como primera excepción a la regla, tenemos que ir a ver qué dice el 2643. Me estaba refiriendo que nos lleva a las reglas del derecho internacional privado. ¿Y qué nos establece en definitiva este artículo? Dice que en el título que no existía y que allí se establece que se puede optar entre el último domicilio del causante o el juez del lugar donde se encuentren los inmuebles situados en nuestro país, lo que implica suponer que el causante es extranjero y ha fallecido fuera de nuestro país, pero al tener bienes inmuebles aquí, puede iniciarse el sucesorio en Argentina para la transmisión de estos inmuebles. O sea, regla general para cualquier proceso sucesorio, último domicilio del causante. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos donde tenemos un extranjero fallecido en otro país, pero con bienes en nuestro país, bienes en Argentina? O sea, lo que estaría marcando la competencia es la situación, la ubicación de los bienes. Y ahí el código nos dice, ahí se puede optar. ¿Cuál va a ser juez competente? O el último domicilio del causante, o sea, se mantiene la regla general que estábamos estudiando, o bien, dice, puede llegar a ser competente el lugar de ubicación de los bienes de ese causante fallecido en el extranjero. ¿Qué pasa si, a contrario, si el fallecido es acá, pero los bienes se encuentran en otro país? Y ahí sí tenemos que aplicar reglas de derecho internacional privado, porque si el lugar de fallecimiento es Argentina, va la regla general, último domicilio del causante, sea el lugar donde sea. Ahora, con bienes en el extranjero, ahí sí vamos a tener que combinar con la legislación del otro país, cómo esos bienes los traemos al proceso sucesorio, los incorporamos y los unificamos con la sucesión que va a tramitar en nuestro país. Pero no es la excepción que el 2336 consigna en este primer párrafo, donde nos lleva al 2643 y nos hace combinar estas reglas. Nos dice, cuando haya bienes en Argentina con un causante fallecido en el extranjero, tenemos dos opciones para elegir la competencia del juez: domicilio del causante o el lugar de ubicación de los bienes, a criterio de quien inicie el proceso sucesorio. Eso queda opcional al legitimado para iniciarlo, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, primer párrafo del 2336, la regla general, con esta excepción de derecho internacional privado, para mencionarla así. ¿Por qué? Porque sigue, y tenemos que seguir desglosando este 2336. ¿Cómo sigue? Con una enumeración de diferentes tipos de acciones que dicen que van a estar bajo la órbita del proceso, del juez competente del proceso sucesorio. Dice, establece también que es competente para intervenir en algunos otros procesos relacionados con el causante, a saber, y enumera el código, nos dice acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, demás litigios que puedan tener como motivo de la administración y liquidación. Nos hace
una mención, no es taxativa, o sea, puede haber otras acciones incluidas bajo la órbita de la competencia del juez del proceso sucesorio, pero el 2336 nos señala bastantes de ellas y nos dice que todas esas acciones sí van a formar parte de la competencia, van a estar incluidos dentro de la competencia del juez del último domicilio del causante. Y por último, y no menos importante, el artículo 2336 nos marca que pasa con el caso del heredero único, que dice que es una excepción al fuero de atracción, que ahora vamos a ver qué es el fuero de atracción y qué incluye. Pero el 2336 se adelanta en este último parrafito y nos dice que si el causante deja un solo heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción, o sea, opción del acreedor, ante el juez del último domicilio del causante, o al que corresponda al domicilio del heredero único. Vamos a estudiar, vamos a dejar esto acá en pausa, estudiamos fuero de atracción y volvemos a ver si le damos una vueltita de rosca. Me interesa que le presten atención a este artículo, traté de desmenuzarlo en los diferentes párrafos que tienen para que no se pierdan ninguno de sus detalles. Básicamente, la regla general de competencia que establece el 2336, la excepción en materia de derecho internacional privado, aquellas acciones que detalla que van a estar dentro de la órbita o bajo la órbita del proceso del juez que va a ser competente en materia sucesoria, y el último párrafito, que no es por eso menos importante, que pasa en el caso del heredero único con las acciones de los acreedores. Lo dejamos ahí, adelantamos un poquito para explicar fuero y volvemos. Antes de entrar a fuero de atracción, vamos a prórroga de la competencia. Como concepto general, que ya lo tienen que haber visto, ¿qué implica prórroga de la competencia? Estamos en el artículo 1 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires. La prórroga de competencia, no sé si recuerdan, que era la posibilidad de desplazar a un juez del territorialmente asignado, al juez competente en materia territorial, cuando se tratase de una cuestión de contenido patrimonial y todas las partes estuviesen de acuerdo. O sea, reunidos estas características, esta competencia territorial, el Código, así lo dispone, nos da la posibilidad de prorrogar la competencia de ese magistrado. Ahora, el interrogante, lo que se plantea en materia sucesoria, es qué pasa si podemos prorrogar la competencia del último domicilio del causante si todos los herederos están de acuerdo. Si todos los herederos están de acuerdo, ustedes me van a decir, y en definitiva, Vicky, también, y si es de contenido patrimonial, dando por sentado o entendiendo que en principio el proceso sucesorio es un proceso de contenido patrimonial, teniendo como o dándole mayor preponderancia a esta etapa liquidativa con la cual finalizan los procesos sucesorios. Entonces ya esa parte la tendríamos por cumplida. Entonces, ¿podríamos prorrogar competencias si todos los herederos se ponen de acuerdo y existe un juez distinto para que no sea el último domicilio del causante? Y acá la respuesta es depende. Como todo en el derecho, depende. La jurisprudencia mayoritaria en materia de prórroga competencia en los sucesorios ha dicho que es factible siempre y cuando estén todos los herederos de acuerdo y el desplazamiento de la competencia sea dentro de la misma provincia. Provincia de Buenos Aires, provincia que ustedes saben que las legislaciones procesales son de cada una de las provincias. En este entendimiento es que como regla mayoritaria la jurisprudencia dice, bueno, sí, está bien, podría prorrogarse la competencia en materia sucesoria siempre y cuando sea dentro de la misma provincia y todos los herederos estén de acuerdo. Por un lado. Por el otro, doctrina bastante reconocida sobre las cuestiones sucesorias, dicen, en principio, la prórroga de competencia en materia sucesoria no sería procedente. Primero, porque el proceso sucesorio no es exclusivamente patrimonial, dice, y segundo, porque se tratan cuestiones de orden público. Vieron que yo les mencioné la intervención del Ministerio Público Fiscal, que controla la existencia de todos estos bienes, y entonces dice, por ejemplo, Collena Copelo, que es uno de los autores más reconocidos en materia de sucesiones, dice, no sería procedente la prórroga de competencia. En jurisprudencia y en particular, yo ahí les cité fallos de Mar del Plata, en particular, sí la admiten. Muchas veces es útil la prórroga de competencia. Por ahí, cuando les hice énfasis en la importancia de que sepamos esto de competencia en materia sucesoria, me fui a la importancia que tiene en el examen, pero claramente tiene muchísima importancia en la práctica. Cuando somos abogados de procesos sucesorios, en general son procesos
sencillos y simples, más que nada porque no tenemos con quién pelear, sino simplemente ir haciendo avanzar un proceso. La competencia, más cuando tenemos muchos herederos, es un tema bastante delicado. ¿Dónde lo iniciamos? Si tenemos muchos herederos, esta posibilidad de prorrogarlo. O sea, tenemos institutos que facilitarían la tramitación de un proceso sucesorio. Pero para eso, para saber cómo aplican estas reglas de competencias, que tenemos que saber esto. Estudiamos el 2336 y ahora hablamos de la prórroga, como instituto general del artículo 1 del Código de Procedimientos y que se dispone en jurisprudencia y doctrina sobre la posibilidad de prorrogar o no la competencia, que siempre tengamos, repetimos, la regla general, último domicilio del causante es el juez competente. La pregunta con la prórroga es, ¿podemos dejar de lado a este juez del último domicilio del causante? Para algunos sí, en el entendimiento de todos nos ponemos todos los herederos de acuerdo y dentro de la misma provincia, y para otra doctrina y jurisprudencia, en principio no, porque son cuestiones no exclusivamente patrimoniales, que en algún punto es cierto, porque hablamos de una primera parte que es simplemente declarativa, no patrimonial, y porque trata cuestiones de orden público y en principio la competencia sería improrrogable. Cuando ustedes les pregunten si existe la prórroga, pueden hacer esta mención. Es un instituto que se utiliza bastante en Provincia de Buenos Aires, Cámara Departamental de Mar del Plata la habilita, con lo cual sí, lo estamos hablando en este ambiente de la facultad y de nosotros en el marco departamental, podrían decir que incluso es un instituto que tiene absoluta procedencia y que podrían utilizar ustedes. Así que tengan en cuenta esta de prórroga de competencia. ¿Quedó claro? ¿Sí? Es una de las cosas que más me interesa que tengan clara de sucesiones. ¿Sí? Bueno, vamos con fuero. Fuero de atracción. Me tomo un mate. No sé si, sí, es el último puntito del punto 1. Fuero de atracción. ¿Qué es el fuero de atracción? Primero se los voy a decir con mis palabras y ahora les leo el concepto. Dijimos que la regla general en materia de competencias es que el juez competente para el proceso sucesorio es el último domicilio del causante. ¿Qué genera este fuero de atracción? Actúa como un imán. ¿Qué significa? Que todas aquellas causas, y les hago así porque todas aquellas cosas, ahora vamos a ver que no son todas, pero en general, todas aquellas causas que tengan relación con el causante o con los bienes que integran el patrimonio del causante, se van a ver atraídas por ese imán que es el proceso sucesorio, bajo la competencia y la órbita de ese juez, que es el último domicilio del causante. ¿Me explico? O sea, todo juez, proceso sucesorio del causante, juez del último domicilio, todas aquellas causas que puedan surgir como consecuencia se atraen al proceso sucesorio, bajo la órbita y la competencia y la decisión del juez del último domicilio del causante que acabamos de ver. Pasado a otros términos, ¿qué es el fuero de atracción? Yo ahí les puse más teórica y más poetiza la definición. Es la fuerza procesal, dice que ejerce el juicio sucesorio sobre todos los procesos que ya se han iniciado contra el causante, o contra los herederos en su calidad de tales, si se promovieron después de la muerte de aquel, en tanto se trate de, y ahí vamos a los detalles del fuero de atracción, ahí los menciono. Entonces, para ampliar o especificar un poco más lo que yo les hablaba de esto, imán del fuero de atracción, en palabras más formales, es la fuerza procesal de este juicio sucesorio que va a atraer bajo su órbita a todos aquellos procesos que ya hayan iniciado contra el causante o contra los herederos, porque ahí vamos a continuación a los requisitos que tiene que tener este fuero de atracción. O sea, todas las acciones, todas las acciones que se generen alrededor del sucesorio van a verse atraídas. Ya les adelanto que no todas. Y ahora vamos a ver cuáles sí y cuáles no. En este concepto les digo cuáles sí se van a ver atraídas por el fuero de atracción. Ahí dice, y ya les tiré un primer dato, dice que se hayan iniciado contra el causante, o sea, contra la persona fallecida, o contra los herederos, una vez que se hayan declarado herederos, si la persona falleció con anterioridad, de contenido patrimonial, y el causante, los herederos personales primero, acciones de carácter personal, de contenido patrimonial y que el causante y los herederos fueran demandados o revistan este carácter pasivo. Retomo. Fuero de atracción, ejerce esta fuerza procesal, todas las acciones que se inician contra el causante o del causante o con los bienes se van a ver atraídas
siempre y cuando sean, vamos a ponerle ese concepto, siempre y cuando sean de contenido personal, de contenido patrimonial, y el causante fuera demandado, o los herederos del causante fueran demandados, o sea que siempre cumplan este rol de la faz pasiva. Repito, de contenido patrimonial, personales, y el demandado sea, el causante sea demandado o revista esta calidad de faz pasiva de los procesos. Estas tres características tienen que darse sí o sí en una acción que esté pivoteando por el proceso sucesorio para que se vea atraída por el juez del sucesorio. Si no cumple estos requisitos de que sea una acción personal, de contenido patrimonial, y que el del causante ocupe este rol de faz pasiva, no va a funcionar el fuero de atracción. Ahora lo vemos con detenimiento. ¿Cuál es el fundamento de este fuero de atracción? O sea, ¿para qué se utiliza o por qué está legislado de este modo? Básicamente, como muchísimos institutos del derecho procesal en general, seguridad jurídica, celeridad. La idea es que el mismo juez que vaya a entender en la distribución de la universalidad del patrimonio del causante tenga esta posibilidad de tener a su alcance y bajo su órbita y decisión todas aquellas causas en donde este patrimonio pueda verse afectado o en donde puede haber una disminución del mismo. O sea, es una cuestión de orden, de prolijidad y de seguridad jurídica, de que el mismo juez es el que va a resolver en todas las causas que tienen que ver, en principio, de un mismo patrimonio relicto. Patrimonio relicto se llama al patrimonio que incluye los bienes del sucesorio, por eso hablo de patrimonio relicto. Entonces, este es el fundamento que tiene este fuero de atracción. Hace un ratito, cuando vimos el 2336, dijimos que había una excepción y hablamos del heredero único. Dijimos, dejémoslo ahí. Ahora que ya sabemos qué es el fuero de atracción y cuándo procede, volvemos a leer esto de que el último párrafo del 2336, que dice que sí, qué pasa cuando existe un heredero único. Lo vuelvo a leer y vuelvo a esta explicación. Habíamos dicho que dice que establece una excepción al fuero de atracción, o sea, esta situación de causa que se va a ver atraída ante el proceso sucesorio si el causante deja un solo heredero y las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al heredero único. Básicamente lo que se le da es una facilidad al heredero único de que si le inician acciones en su carácter de heredero, o sea, en esta faz pasiva, tenga la posibilidad de litigar en su centro de vida, o sea, donde el heredero reside, ya que es un único heredero, para que no tenga que ir a litigar al domicilio del último domicilio del causante o bajo la órbita del fuero de atracción. O sea, es una posibilidad que se da cuando hay heredero único y que queda opción de los acreedores, que vamos a ver que los acreedores están legitimados a iniciar procesos sucesorios, uno de los legitimados a las aperturas de procesos sucesorios. Entonces, en esos supuestos de heredero único queda elección del acreedor iniciar el proceso o en el último domicilio del causante, que estaríamos en la regla general, o en el domicilio de este heredero único. Vamos a leer un poquito más la explicación que les puse, a ver si con esto... Una pregunta. Sí, pero el heredero único puede plantear la incompetencia y hacer que vaya al fuero de atracción o no? el heredero no. El heredero no puede alterar el fuero de atracción. Esta excepción es para el acreedor. Para el acreedor del causante, claro. sí. Digo, no eso, que si por ejemplo, o sea, es en otro, no sé, capaz que él inició la sucesión en otro departamento que el domicilio último, Sí. y se le inicia en el del domicilio único, el del domicilio último. Sí. O sea, en diferentes departamentos. Él no puede pedir que vaya al donde está tramitando la sucesión. Como poder pedirlo puede, porque bueno, uno puede pedir cualquier claro, cosa, sí. pero en principio hay pedidos de esa índole que por practicidad se les ha hecho lugar, pero en general no se altera la regla de competencia del fuero de atracción. O sea, no es prorrogable esta competencia solo porque el heredero único tenga como único fundamento, no sé, soy hija única, mi mamá vivía en Mar del Plata, yo vivo en Santa Fe, entonces mi mamá fallece en Mar del Plata, entonces yo quiero que la sucesión tramite en Santa Fe, que es donde yo vivo. No es una regla de competencia de la que estamos hablando o una excepción al fuero de atracción, que creo que es lo que me estabas preguntando, Martín, si te interpreté. Sí, está bien, era eso. No, Gracias. no es el caso, no es el caso.
Esta Bien. excepción es para el caso de que existiendo un heredero único, ¿qué puede hacer el acreedor del causante? O sea, ¿dónde va a iniciar las acciones? Fíjense que cuando hablé de la procedencia del fuero de atracción les dije acciones personales, perdón, acciones personales de contenido patrimonial y donde el causante o los herederos declarados como tales actúen en su faz pasiva, o sea, sean demandados, tengan este rol de demandados. Si los van a demandar, claramente puede ser un acreedor que tenga una deuda que vaya a pedirle a esa sucesión el cobro de algún crédito. En ese rol de que el acreedor es actor y la faz pasiva la vaya a tener la sucesión o el heredero, es donde es el acreedor, y si existiese un heredero único, donde puede ver dónde va a litigar, si en el domicilio del causante o el domicilio de este heredero único. Es un caso bastante de laboratorio, pero les dije que Vélez Sarsfield en el 3284 y 3285, que eran los artículos que legislaban en esta materia, habían generado muchísimas cuestiones jurisprudenciales y de duda. Entonces vienen estos artículos como a limpiar todas aquellas cuestiones jurisprudenciales que habían quedado vueltas. Esta del heredero único y la posibilidad de la excepción al fuero de atracción fue una de ellas, pero no es el caso que estábamos conversando, sino es la opción del acreedor a ver dónde inicia la acción en su faz pasiva. O sea, el acreedor va a ser el actor, el causante de la sucesión, los demandados, que siempre es cuando funciona el fuero de atracción. ¿Sí? Por eso es la excepción al fuero de atracción. Ahí yo simplemente les mencioné lo que establece el 2336, dice, es decir, que el nuevo código mantiene plenamente el fuero de atracción, que es lo que dijimos, cuando existe más de un heredero, si hubiera una solo puede optarse entre el domicilio de este y el del sucesorio, pero recuerden que es una opción que tiene el acreedor del sucesorio o del heredero. Y el fuero de atracción del sucesorio produce una modificación de las reglas de competencia con relación a determinadas acciones que el Código Civil y Comercial se encarga de especificar, que son las del artículo 5, a fin de que las mismas tramiten por ante el juez que entiende el sucesorio. Básicamente, nada, es como un concepto general de lo que estamos diciendo de las reglas de competencia del Código de Procedimientos. En definitiva, con el funcionamiento del fuero de atracción se ven modificadas, y la aplicación que se da es la del Código de Fondo sobre cómo funciona este fuero de atracción. Por ahí con esto queda más claro. Acá es la explicación de por qué serían los principios por los cuales se fundamenta el fuero de atracción, que ya los dijimos: economía procesal, seguridad jurídica. A contrario, y con esto digo que por ahí clarifica más, cuando no va a funcionar el fuero de atracción. En definitiva, de lo que dijimos recién, de cuando sí procede, esto es como la contra, entonces de lo que sí, lo que no, y por ahí en ese desmembramiento vemos con más claridad cuando este fuero funciona y no. Habíamos dicho que funciona el fuero de atracción, o sea que sí van a ser atraídas al juez del último domicilio del causante todas las acciones de carácter personal, es decir, que las acciones reales quedan afuera del proceso del fuero de atracción. Todo lo que tenga que ver con reivindicación, acciones posesorias, todas aquellas acciones reales que se les puedan ocurrir. Ahora les voy a dar algunas excepciones, pero en general las acciones de contenido de carácter real, o sea que se reclamen cuestiones de propiedad y demás, van a estar excluidas del fuero de atracción. Las acciones personales sí quedan incluidas. Por otro lado, dijimos que van a estar incluidas en el fuero de atracción todas las acciones de contenido patrimonial, con lo cual todas las cuestiones de contenido extrapatrimonial van a quedar afuera del fuero de atracción. Más que nada, ahí yo señalé las de familia, que por ahí es muy visible la falta de contenido patrimonial, como la tenencia de un hijo o el régimen de visitas. La filiación puede ser otro de los procesos de contenido extrapatrimonial que van a quedar afuera del fuero de atracción. Entonces, incluimos de naturaleza patrimonial, excluimos las de naturaleza extrapatrimonial. Y por último, les dije y les repetí que siempre el fuero de atracción funciona siempre que el causante o los herederos sean demandados, o sea que ocupen este rol pasivo o esta fase pasiva del proceso, y con lo cual quedan afuera siempre que aquellos procesos donde ocupen este rol activo, o sea que se hayan iniciado, o sea, si el causante inició procesos como actor, esos procesos antes del fallecimiento, claramente, esos procesos no se van a ver atraídos por el fuero de atracción, o si los herederos declarados como tales necesitaren iniciar algún tipo de acción en defensa de los bienes de la sucesión y ocupasen entonces este rol activo, esta fase activa del proceso, tampoco esas acciones se van a ver incluidas por el fuero de atracción. Es la contracara de lo que dijimos que sí incluye el fuero de atracción, o de las causas que sí o sí deben tenerse en cuenta para incluirse. Esto es la respuesta de aquellas que
no se pueden incluir. Esta división tan tajante que hago de lo que sí se incluye y de lo que no se incluye, claramente, como todo en el derecho, no es tan así, y hay muchísimas causas, que ahora les enumero algunas de ellas, que han dado muchísima discusión jurisprudencial. Algunos tribunales las incluyen y otros no. Por ejemplo, el usucapión es una de las acciones reales que han dado muchísima discusión, que ustedes dicen, bueno, Victoria, pero en realidad es una acción real, ya queda excluida del fuero de atracción. Bueno, ha generado muchísimas discusiones. En el ámbito del Departamento Judicial de Mar del Plata está resuelto ya que la acción de usucapión, en principio, correcto, como lo acabamos de decir, quedan excluidas del fuero de atracción. Hay jurisprudencia en contra, hay jurisprudencia que incluye las acciones de usucapión al fuero, pero en principio en Mar del Plata, que es donde manejamos, no. Las acciones de ejecución de expensas, de deuda por expensas, también generaron muchísima discusión sobre si se incluyen o no, o sea, si se ven atraídas por el fuero de atracción o no. En principio se determinó en el ámbito de Mar del Plata. Cuando trato de darles resoluciones jurisprudenciales, trato de hablarles del ámbito donde nos movemos, que por ahí es lo que más cercano nos va a tocar. Las ejecuciones de expensas se han determinado que sí, están incluidas dentro del fuero de atracción, y así en particular con muchísimas causas se han ido resolviendo, si en cada caso particular, si se incluye o no dentro de si se ven atraídas con el fuero de atracción del sucesorio, o por el contrario quedan excluidas del mismo. Hago esta salvedad, que no se vean atraídas con el fuero de atracción, o sea que el juez del sucesorio vaya a tener facultades de decisión sobre esas causas, no significa que ese juez del sucesorio, que no tiene, o sea, no va a tener facultades de decisión, porque no van a caer sobre su órbita de competencia, pero sí puede tener conocimiento de esas causas. No sé si me explico, o sea, o puede pedirlas a título informativo, o saber conocer cómo es el trámite de esas causas. Claramente, el hecho de que no tenga su competencia, que no vaya a decidir y que no tenga esta posibilidad de tener la decisión sobre todas esas causas, no implica el desconocimiento de las mismas. El juez del sucesorio sí puede saber que existe una acción de filiación contra el causante reclamando tal cuestión, sí puede saber que hay una acción de usucapión contra el causante, o sea, va a tener conocimiento, lo que no va a tener es decisión, que es lo que le otorga el fuero de atracción como regla de competencias. El juez competente es el juez que resuelve. El fuero de atracción es el que va a resolver todas las causas que caigan en su órbita. Muchos jueces no están muy contentos de tener un sucesorio y de ser este imán, porque fíjense que puede haber atraído muchísimas causas consecuencia de la radicación de un proceso sucesorio. Por ahí tenemos millones de causas conexas que van a ir de la mano de ese proceso. Entonces, bueno, a veces los jueces no se ponen contentos con el fuero de atracción, pero así funciona. ¿Qué me gustaría ver, que ya con esto pasamos al punto 2, qué me gustaría que quede limpio de esto que estábamos estudiando? Básicamente, el contenido del 2336, por favor léanlo a conciencia y con detenimiento, con todos los supuestos que vimos. La posibilidad de la prórroga de competencia, cuando sí funciona el fuero de atracción y cuando no, como máximas, después estas excepciones que vamos viendo, puedan no saberlas, pero este ABC de que las acciones de contenido personales, de contenido patrimonial y que el causante actúe en faz pasiva como base para saber cuándo funciona el fuero de atracción, tiene que estar, ¿sí? Eso me interesa que queden esos conceptos así, claros. Y lean los tranquis, y cuando vamos a la clase que viene arrancamos con eso, y me decís, che, Vicky, esto vi el fuero de atracción, no entiendo, no sé cómo funciona, o qué podría pasar, no me doy cuenta, lo vemos. Dicho esto, vamos al punto 2 que arranca con legitimación activa, que es lo que estuvimos mencionando. Estos puntos de legitimación activa incluyen los dos tipos de sucesiones que vimos hace un ratito, tanto para la ab intestato como para la testamentaria. ¿Quiénes son las personas que pueden iniciar estos procesos? No están dispuestas únicamente en el Código de Procedimiento, sino que también el Código de Fondo nos habilita personas legitimadas para la iniciación del proceso sucesorio. Básicamente, los que tenemos por excelencia para iniciar los procesos sucesorios son los herederos del causante, que están estipulados en el 2278. Sean legítimos, que son los que inician sucesiones testamentarias, o testamentarios, que van a iniciar sucesiones testamentarias. Los herederos legítimos o testamentarios son los legitimados por excelencia y los que inician el 80% de los procesos sucesorios en general, pero hay otras opciones que vamos a estudiar a continuación.
Dice ahí que los herederos deben acreditar siquiera prima facie tal calidad. Ahora lo vamos a ver. En general, en el ABC de cualquier proceso sucesorio. El fallecimiento del causante, ya sea con partida de función o si está presuntamente fallecido con una sentencia que así lo declare. El carácter, el vínculo que une a quien inicia, a quien está legitimado para iniciar la sucesión, tiene que estar sí o sí acreditado en el inicio del pedido de apertura del proceso sucesorio. El vínculo de quien lo solicita y el fallecimiento de la persona. Son como lo que sí o sí nos habilita a el inicio del proceso y lo que va a provocar después la apertura de los procesos. Pero bueno, no nos vayamos ahí, vamos a la legitimación. Herederos, como primera medida, están legitimados para iniciar procesos sucesorios. El cónyuge, ya sea a título de heredero o porque va a reclamar la parte que le corresponde como socio de la sociedad conyugal, también puede iniciar el proceso sucesorio en cualquiera de los dos caracteres. Los cesionarios de derechos hereditarios están legitimados para iniciar procesos sucesorios, ahí les cité el 23 y el 2302 y 2303 del Código Civil y Comercial, es donde la normativa misma habilita a los cesionarios de derechos hereditarios a iniciar procesos sucesorios. ¿Quiénes más? Los acreedores. Los acreedores del causante, que bueno, ya los mencionamos hace un ratito, incluso con la posibilidad esta de hacer la excepción al fuero de atracción, están en el 729. El único requisito que les pone la normativa de forma, o sea, el Código Procedimental de la Provincia de Buenos Aires, es que pueden iniciar y tienen legitimación siempre y cuando hayan pasado 4 meses del fallecimiento del causante. O sea, la ley los habilita a iniciar estos procesos, pero con este coto temporal. Primero tienen que pasar 4 meses del fallecimiento del causante, y en caso de que los inicie un acreedor los procesos sucesorios, pero con posterioridad se presente algún heredero, los acreedores van a cesar en su intervención y la tramitación va a quedar en cabeza del heredero que se haya presentado. O sea, los pueden iniciar, pero si se presenta un heredero, cesan en su intervención. O sea, legitimados los acreedores para el inicio de un proceso sucesorio. La albacea es una figura netamente de la sucesión testamentaria, la vamos a estudiar con posterioridad, está legitimado para el inicio del proceso sucesorio. El legatario de cuota, que ahí les cité, al final de todo les transcribí el 2278, que habla de la diferencia del heredero y el legatario. El heredero es la persona que tiene, o sea, quien se le transmiten o quien va a recibir, en principio, la totalidad de los bienes del causante. En cambio, al legatario de cuotas se lo identifica con aquel que tiene asignado un bien o un conjunto de bienes en particular. Esa es la diferencia entre el heredero y el legatario de cuota, o sea, la cantidad de bienes que vaya a recibir de esa herencia. El heredero, en principio, la totalidad; el legatario de cuota, un bien o un conjunto de ellos. El legatario de cuota, aún así, con esa pequeña porción de bienes que podría llegar a recibir, está legitimado para iniciar procesos sucesorios. El cónsul, en caso de extranjeros, que lo vimos también cuando hablamos recién de la aplicación del derecho extranjero, un cónsul puede estar legitimado para iniciar procesos sucesorios, y la autoridad encargada de recibir la herencia vacante, cuando el proceso se inicia con ese carácter, ya después vamos a estudiar herencia vacante, les adelanto que el legitimado en este caso es el fiscal de Estado. En la provincia de Buenos Aires, quien tiene la legitimación y quien después va a encargarse de recibir y adjudicar estos bienes vacantes la figura de esta autoridad encargada es el fiscal de Estado, el legitimado. ¿Qué tenemos que saber de esto? Tener en cuenta que no solamente los herederos inician un proceso sucesorio, que los legatarios de cuota también, que un cónsul también, que el fiscal de Estado también, el albacea también. O sea que la amplitud de legitimación es mucho más extensa de lo que uno en particular puede creer, y es útil a los efectos de tener en cuenta quién va a representar uno para poder iniciar un proceso sucesorio. Como acreedores, tener en cuenta, como acreedores de una sucesión, que podemos iniciar un proceso sucesorio si sus herederos no lo hacen, con las limitaciones temporales que el Código establece, pero estamos habilitados. Así que, ojo con los legitimados activos. Fallecimiento del heredero lo dispone el 730 de Código Procesal de la Provincia. ¿Qué pasa en el caso de si quien promueve una sucesión es el heredero del heredero? Básicamente fallece la persona, se inicia el sucesorio, y el heredero que inicia la sucesión fallece. Vamos a tener herederos del heredero, y básicamente lo mismo que adelante hace un rato, está establecido por el Código la posibilidad de que así sea, siempre y cuando estos herederos acrediten su carácter de tales. Lo que van a tener que hacer es primero tramitar la sucesión del heredero, o sea, los herederos del heredero ser declarados como tales, para después continuar la sucesión que había iniciado la persona fallecida.
Nada, es un supuesto, está en el código así, por eso está mencionado en la firmina del fallecimiento del heredero. Los requisitos para la iniciación de cualquier proceso sucesorio, ahora leemos en particular los que son del proceso sucesorio, pero les adelanto como los que vimos que tenemos que cumplir con la presentación de cualquier escrito judicial, todos los requisitos que vimos de los escritos judiciales, me adelanto a decir, comparémoslo con el inicio de demanda, con el del 330, no quiero compararlo con ese porque no es un contradictorio, este requisito, este escrito de iniciación de procesos sucesorios es más una petición que un escrito de demanda, pero a lo que me refiero con compararlo con los escritos es al cumplimiento de todos los recaudos, las constituciones del domicilio, el domicilio electrónico, la denuncia de los teléfonos celulares, las cuestiones de forma que estuvimos estudiando, las cuestiones de firma que estuvimos estudiando, toda la digitalización, todas esas cuestiones generales y que vimos para la parte general, aplicamos a este escrito de iniciación de apertura del sucesorio. ¿Qué le sumamos? Ahí los puse que el escrito mediante el cual se inicia debe bastarse a sí mismo a fin de posibilitar el dictado de la resolución de apertura, eso lo sabemos como siempre, como en cualquier proceso tenemos que el escrito de bastarse a sí mismo para que el juez pueda saber que tenemos todos los requisitos cumplidos. El carácter de parte legítima, se los adelanté hace un poco, o sea, la persona que inicia el sucesorio debe acreditar esta legitimación que la normativa le da, debe estar acreditada. Si es el heredero, por las partidas correspondientes, si es el acreedor, por la demostración de la deuda que lo avala para la iniciación, si es el albacea, el carácter que actúa, o sea, cada persona que está legitimada debe demostrar su legitimación para iniciar el proceso. ¿Qué más? El tema de la capacidad con la cuestión del poder. Con poder general no podemos iniciar procesos sucesorios, sí o sí tenemos que tener un poder especial. En esto es cómo va a actuar el apoderado. Espérenme un segundito que le voy a cortar a mi mamá que insiste en llamarme y me molesta. Un apoderado puede iniciar un proceso sucesorio, o sea, el abogado en carácter de apoderado, sí, pero lo que necesita es este poder especial a los fines de la iniciación del proceso sucesorio. Con poder general no podemos, es la única salvedad, pero si una persona es capaz, otorga el poder a los fines de la iniciación del proceso sucesorio y no hay ningún inconveniente, lo mismo que puede iniciarse con un patrocinio letrado o con la invocación del artículo 48, que ya sabemos que son las figuras procesales con las que puede actuar un abogado en cualquier proceso, aplica obviamente al proceso sucesorio, no hay diferencia en ello. El escrito debe llevar firma al letrado, ya lo estudiamos y es lo que acabo de decir, por eso hice toda esa introducción previa, siempre debe estar firmado, como sabemos ahora con firma digital, todos los documentos originales van digitalizados con el escrito de iniciación de apertura, el abogado queda como depositario de todos esos escritos originales, en caso de que el juez los requiera, se deben presentar, pero en principio van todos en originales digitalizados, es como cualquier escrito y con todo lo que aplicamos a la primera parte de escritos en general. Me interesa este detalle, no constituye un requisito indispensable la denuncia de los bienes del causante. ¿Se acuerdan cuando les dije que estos procesos en general podían iniciarse para esta simple primera etapa de declarativa y después ir denunciando los bienes? En consecuencia de todo eso es que en este escrito de iniciación de apertura podemos denunciar los bienes que componen el acervo hereditario, como no. No es una obligación, un requisito del escrito de petición de apertura denunciar los bienes que componen el acervo hereditario. Podemos omitirlos para la etapa liquidativa, una vez que está o dictada la declaratoria de herederos o aprobado el testamento, empezamos en la parte de inventario, avalúo y partición, en ese momento ir denunciando los bienes, no ahora cuando el proceso se inicia. Y denunciar la localización del testamento si se manifestara su existencia y la existencia de domicilio de otros herederos si los conocieren. Lo de la localización del testamento es un requisito propio de la sucesión testamentaria. Si existiese un testamento, claramente tenemos que manifestar su existencia y ubicación. Lo de la existencia y domicilio de otros herederos aplica a las dos presentaciones, a las dos sucesiones, tanto testamentaria como avintestato. Si quien inicia conoce otros herederos, ya sabe que existen otros herederos que van a tener que venir a presentarse al sucesorio, se tienen que denunciar en el escrito. Si no los conoce, no hace falta que los denuncie, por eso se hace después la publicación de dictos y se llama a todos los que se consideren con derecho a reclamar algo de la herencia. Medidas de seguridad, artículo 725, ya están estudiando medidas cautelares, básicamente es eso,
el código nos dice que iniciado el proceso sucesorio, y en caso de que se tema que los bienes de la herencia pueden verse deteriorados o se produzca su pérdida, pueden pedirse medidas para evitar justamente que se deterioren, cuidarlos, incluso a veces pasa que los bienes de la herencia o la herencia son una empresa y se va a poder designar un administrador provisorio para que vaya administrando todos los bienes hasta que se produzca y se llegue a la etapa de partición, alguien que controle y que lleve, o sea, que mantenga toda esta herencia en funcionamiento mientras el proceso transita. Así que tengamos en cuenta esta herramienta que nos brinda el 725 del Código de Procedimientos de medidas cautelares o medidas de fuerza para cuidar el patrimonio relicto. Básicamente están destinadas para eso, para cuidar los bienes de la herencia y que tengan un final feliz, digamos, que no se vayan deteriorando cuando se produzca la partición. Con esto de los límites a la actuación, es una simple enumeración de aquellos que enunciamos hace un ratito de los legitimados para iniciar la sucesión. Dijimos, por ejemplo, que el acreedor puede iniciar la sucesión, pero si se presentan los herederos, cesa su intervención y queda el heredero con la tramitación del proceso. Acá este 730 hace esta misma enumeración sobre el Ministerio Público, organismo recaudador fiscal y el acreedor. No tiene demasiada complejidad, lo pueden leer, son supuestos, ya les digo, de que cuando los legitimados para iniciar cesan en su actuación. Y cerramos con acumulación de procesos sucesorios. ¿Qué tenemos que saber? Lo que dispone el 731. ¿Y qué dos grandes supuestos de acumulación se pueden dar? ¿Cuándo? Tenemos dos o más procesos sucesorios de un mismo causante, o cuando se reúnen dos o más procesos sucesorios de diferentes causantes. O sea, uno o más procesos sucesorios del mismo causante, o unos más procesos sucesorios de diferentes causantes. Vamos con el primer supuesto. Procesos sucesorios del mismo causante. ¿Cómo los vamos a acumular? Como primera regla, si los procesos sucesorios que intentamos acumular fueran de diferente tipo, o sea que tenemos un proceso testamentario y un proceso ad intestato, la regla es que se acumulan y se funden en el proceso testamentario. O sea, repito, procesos sucesorios del mismo causante, uno testamentario y uno ab intestato, que necesariamente tienen que ser acumulados, la regla es que se van a acumular con el testamentario. Lo que rige es el proceso testamentario, es el que va a generar la acumulación de estos procesos, la fundición de estos procesos. Se unen y ya no quedan varios procesos dando vueltas, sino todos por un trámite testamentario. ¿Qué pasa si existen varios procesos iniciados del mismo causante, pero son del mismo tipo, todos testamentarios o todos ab intestato? Ya esta regla del testamentario no va a jugar, porque no es el caso, sino que vamos a tener que evaluar cuál es el proceso que tiene un mayor grado de adelanto, en cuál proceso se avanzó más en esta línea de tiempo que estuvimos viendo, cuál es el que lleva más trámites cumplidos, y en función de eso es donde vamos a generar la acumulación. En estos casos, no sé si soy gráfica, me están mirando las manos, no, pues están leyendo y qué sé yo, los procesos cuando se acumulan se funden y dejan de existir varios procesos para convertirse en un único proceso. Por eso es que tengan en cuenta esta acumulación, porque desaparecen todas las, o sea, dejan de existir varios para convertirse en un único proceso. Eso es lo que provoca esta acumulación del 731. O sea, si hay un testamentario y un ab intestato, pasa todo al trámite del proceso testamentario. ¿Me explico? Si hay varios testamentarios o varios procesos ab intestato, se unifican en uno solo con el que tenga mayor grado de adelanto, pero va a haber un único proceso. Básicamente lo que tendemos a evitar con este 731 es lo mismo que cuando hacemos cualquier acumulación, que ahora vamos a ver en el otro supuesto, de que existan sentencias contradictorias, que haya una seguridad jurídica, que de un mismo causante no haya tres declaratorias de herederos, en una declaratoria de herederos donde se declara un hijo, porque muchas veces pasa que los herederos están todos peleados y cada hijo inicia un proceso sucesorio. Lo que la justicia trata de hacer es, bueno, ustedes inicien el proceso sucesorio como quieran, pero no se puede tramitar 50 procesos sucesorios de un mismo causante. Va a haber un único proceso en donde todos van a ser declarados herederos, porque en definitiva las tramitaciones son las mismas, independientemente de la cantidad de herederos que haya o de las peleas que ellos puedan tener. El trámite es único. Entonces, cuando tenemos
varios procesos sucesorios iniciados de un mismo causante, vamos a tener en cuenta para acumularlos de qué se trata. Si se trata de varios ab intestato y testamentario, rigen los testamentarios, son los que priman, los que marcan la acumulación, y si son del mismo tipo, los que tengan mayor grado de avance. Hay algunas excepciones, como siempre, que cuando mayor grado de avance, pese al mayor grado de avance, si hubo supuestos donde los trámites cumplidos fueron complejos y demás, podría omitirse esta regla, pero no se queden, no se vayan a ese detalle, quédense con la regla general. Testamentario, si hay varios procesos, varias clases, si son todos de la misma clase, el que tiene mayor grado de avance. Siempre que se trate de acumulaciones de un mismo causante, porque el segundo supuesto que les mencioné es sucesiones de varios causantes. Estos supuestos son los típicos cuando se inician los sucesorios del padre, la madre, padre, madre, hijo, o sea, familias que tengan mucho punto de conexión, incluso hijos fallecidos que tengan algún tipo de derecho en la herencia del padre. En estos casos, ahí sí no se produce esta fundición que yo les hablaba en un expediente único, sino que se va a producir la acumulación, como ya los han visto, por conexidad, donde ante un mismo juez van a tramitar los diferentes procesos sucesorios que se hayan iniciado de estos diferentes causantes, pero en forma independiente. No se van a mezclar las sucesiones de estos diferentes causantes, cada uno va a mantener su propio patrimonio relicto, en cada uno se van a hacer las adjudicaciones, pero todos van a tramitar por conexidad ante un mismo causante. Yo ahí les puse padres, sucesiones de cónyuge, sucesiones de padre y abuelo. En principio, lo que se provoca es esta acumulación por conexidad. Este es el supuesto de varias sucesiones de diferentes causantes. Ahí sí, cada uno mantiene su línea ante el mismo juez. Lo que vimos primero era del mismo causante. Artículo 731 del Código de Procedimientos. Y con esto, y el horario, ampliamente satisfechos, todo lo que hemos visto, me parece un montón. Vamos a dejarlo ahí hasta la clase que viene, que arrancamos ya con sucesión testamentaria y ab intestato en particular, y lo de la herencia vacante. Creo que vamos a andar bien. Les digo, de todos los conceptos generales y de toda la información que les di, el punto de competencia me parece lo más relevante. Lo anterior fueron conceptos y conceptos para aplicar en todo lo que vamos a ver, las líneas de tiempo para graficar, si están con millones de cosas, para tener una idea general de lo que es el sucesorio testamentario y ab intestato, saber que existen esas dos clases y las diferencias más grandes entre los procesos, está bien, pero el tema de competencia en el proceso sucesorio me parece súper importante. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. Profe, Martín, me quedó una duda que dale. creo que había escuchado antes. A ver. El fuero de atracción es común a todos los procesos universales, ¿no? También en Sí, concursal. correcto, lo mismo. Bien. Es también un carácter propio del proceso concursal, sí. Por eso se los mencioné cuando inicié con este carácter conjunto de esta división de la totalidad del patrimonio, pero funciona de la misma manera el fuero de atracción, sí, los procesos concursales. Tiene, obvio, algunas diferencias particulares de ese proceso, pero funciona igual, sí. Es sumamente importante. El fuero de atracción es importante para la práctica, para el examen, y bueno, para que lo tengan en cuenta cuando ustedes ejerzan, ¿sí? Pero bueno, en general me parece, no sé si fue por ahí, me explayé mucho, pero en general me parece bastante sencillo en general los procesos. Por ahí hoy hicimos mención de mucha terminología que vamos a estudiar con detenimiento y eso aclara, obviamente, los conceptos que estuvimos hablando, esto de la aprobación del testamento que implica, el albacea, que es lo que hace, el albacea, perdón, le pongo mal el acento, el alcance de la declaratoria de herederos en una sucesión ad intestato, pero más allá de estos grandes pasos y de los conceptos que podemos ir aclarando, hoy sentamos las bases y con lo que vamos a ver la clase que viene vamos a estar bien en proceso sucesorio. De cualquier manera, me interesa que hagan hincapié en la unidad 16 de medidas cautelares, en la 10 de recursos ordinarios, en ordinarios y los de provincia son como la base de esta segunda parte, la parte recursiva y la parte de cautelares, y después sumamos con procesos acelerados que vimos hace un tiempito y con esto de sucesorio y bueno, todos los demás, pero la base de esta segunda parte es eso. ¿Sí? Bueno, nos vemos, ¿sí? ¿Está bien? Todo bien. Es Hay mucho, para es mucho. divertirse un rato, Hay material para divertirse, totalmente.
Bastante Bueno, variado. nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Les agradezco como siempre las ganas de conversar Nos un vemos, rato profe. conmigo y de Gracias. escucharme. Bueno, que estén bien, buena semana. Chao, Gracias, adiós. nos vemos, hasta luego.